Guatemala, lugar de muchos árboles. Según el idioma maya que dio origen a su nombre, con una extensión territorial de 108.889 kilómetros cuadrados. Es un país de grandes contrastes, y entre ellos, su historia. Diferentes muchas veces a la oficial. Este documento intenta recuperar parte de esa historia, una que no debe olvidarse y mucho menos guardarse en el silencio. La historia de las mujeres de Sepur Zarco y Lote 8, que fueron sometidas a una atroz violencia sexual, que es parte de un sistema de opresión de género que las discrimina y las explota. Los acontecimientos que se relatan en este video tienen lugar en la región del Valle de Polochic, que abarca varios municipios de Alta Verapaz e Izabal, donde históricamente se ha despojado de la tierra a la población campesina por parte de empresas nacionales y transnacionales dedicadas a la extracción minera y petrolera, así como la producción de agrocombustibles. La promoción de inversiones que están realizando, grandes empresas, ¿verdad? Como es el tema, de la producción de monocultivos, ¿verdad? Para uso industrial. Y en el Polochic, históricamente el Polochic es región, es pueblo indígena maya, ¿verdad? ¿Por qué no decir de más de 1000 años atrás? Y siempre la gente ha tenido la posesión de la tierra, la tierra y de los recursos naturales. Sin embargo, en los últimos 5 años, hay empresas nacionales y transnacionales que tienen mucho interés en la explotación de los recursos naturales para siembra de monocultivos, como lo es la caña de azúcar, la palma africana, el hule. Y ahora ha sido más agresiva la intención de acaparar tierras para eso. Y lamentablemente, por la forma tan débil, tan frágil, legal, que la población maya quechí tiene en el derecho a la posesión o propiedad de la tierra, estas grandes empresas acuden al sistema judicial para que promuevan los desalojos, ¿verdad? O sea, que saquen a la población de sus áreas donde viven, de sus lugares donde viven, de sus propias comunidades, para darle lugar y prioridad a la siembra de monocultivos. Conoceremos la historia de 2 grupos de mujeres quechíes que fueron víctimas de violación y de otras formas de violencia sexual en esta región. Geográficamente, a ambos grupos los separa el lago Izabal, el más grande de Guatemala. Los separa también una brecha generacional. Sin embargo, los vinculan, en primer lugar, el ser parte del pueblo quechí. En segundo lugar, que junto con sus comunidades han enfrentado el despojo de tierras y la marginación. Pero especialmente, las une la lucha que han impulsado dirigida a alcanzar la justicia y el resarcimiento por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidos contra ellas. Durante el conflicto armado, la violencia sexual contra las mujeres fue una práctica generalizada y sistemática. No, yo diría que ha sido la herramienta fundamental del uso de la represión y del control de las poblaciones. En ningún lugar va a encontrarse por escrito cómo violar mujeres, porque eso es parte de lo que el ejército de Guatemala y de lo que los poderosos, especialmente los hombres, se fueron apropiando, porque es un aprendizaje cultural. Y lo que sucede es que no hay una estrategia militar que diga vamos a violar mujeres. Hay una internalización de cómo se controla a los pueblos y ha sido a través de la violencia sexual. Entonces, por ejemplo, los policías que violaron a las mujeres quechíes porque estaban protestando por la expropiación de tierras, no eran los mismos que los soldados que violaron mujeres quechíes durante el conflicto armado. Y sin embargo, de la misma manera, lo utilizaron como herramienta de guerra.
Entre 1982 y 1988, muchas mujeres de la comunidad de Sepur Sarco fueron víctimas de violencia sexual y esclavitud sexual. Este tipo de prácticas se realizaron en el destacamento militar instalado en esa aldea. Este centro militar fue utilizado para descanso y recreo de tropas. Después de torturar y asesinar o desaparecer a los esposos de las mujeres, los soldados quemaron sus casas y pocas pertenencias. El mismo día que fueron secuestrados sus esposos, las mujeres fueron violadas sexualmente en sus casas, frente a sus hijos e hijas por los soldados. Posteriormente, fueron sometidas a esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el destacamento militar, en periodos que van entre 6 meses a 6 años. Estoy acá por todo lo que sufrí por la violación sexual. Y no somos pocas mujeres afectadas, sino que hay muchas más que sufrieron el mismo problema. Pero ellas tienen miedo, tienen vergüenza de decir lo que vivieron. Pero yo no, ya no tengo miedo. Estoy acá presente para decir la verdad y además para que todos se enteren y sepan qué fue lo que realmente vivimos. Los daños y los problemas que nos causaron ya hace años son muy tristes y dolorosos de recordar. Fueron los grandes ricos quienes nos hicieron esto. Mataron a mucha gente y aún incluso ahora siguen pasando. En la comunidad donde yo vivo, hay muchas mujeres que sufrieron lo mismo que yo. Por ejemplo, la violación sexual. Pero no quieren decir lo que pasó. Al contrario, cuando se enteraron que nosotras empezamos a hablar de esto, nos dijeron que somos tontas. ¿Por qué lo dijeron? Se siguen juntando a criticarnos y a decir que somos tontas. ¿Para qué van a hablar de esto? ¿Para qué vamos a hablar de lo que pasó? Esas cosas son las que nos dicen. Pero sí, hay muchas mujeres más que sufrieron lo mismo que nosotras. El problema es que no quieren hablar, tienen vergüenza de contar lo que pasó. Aparte de la violencia sexual que sufrieron, fue muy doloroso lo que vivieron. A ellas les violaron sus derechos, les violaron sexualmente. Eso es lo que he visto. Además, muchas mujeres fueron huyendo a las montañas. Ellas aguantaron hambre, también sufrieron de sed y muchas cosas más. Es lo más doloroso que han sufrido en su vida. Los efectos fundamentales de estas mujeres y de toda mujer que es violada tiene que ver fundamentalmente con el miedo a reconocer qué le pasó, ¿verdad? Porque en la medida en que yo reconozco que me pasó, estoy reconociendo que yo fui víctima en el momento en que fui víctima, ¿verdad? Pero que yo no tuve la culpa, porque no hay, en otras violaciones de derechos humanos a nadie se le ocurre decir, bueno, pero es que usted es responsable de su propia desaparición forzada, ¿verdad? O usted es responsable que lo hayan matado, a eso nadie se le ocurre decirlo. Sin embargo, en el caso de la violencia sexual, sí se dice que son las mujeres violadas las responsables de la violación. Entonces, el primer miedo, el primer efecto es, si yo nombro que fui violada, cuáles van a ser los efectos que eso va a tener en mi comunidad. Entonces, generalmente hubo rechazos de la comunidad, hubo condena de la comunidad, de mujeres y de hombres, pero también hubo rechazo, y por lo tanto hubo rechazo social a mujeres que fueron violadas, además de los efectos que eso ya tiene en su propia vida, porque no es tanto el efecto de la violación en sí misma, sino que es el efecto del silencio, de no poder nombrar la violencia. Las mujeres víctimas de la violencia sexual en Sepur Sarco fueron estigmatizadas en sus comunidades, hasta se les llegó a calificar de mujeres malas. Por otro lado, la historia reciente del Polo Chic está llena de conflictos y luchas por el despojo de las tierras indígenas a mano de las empresas extractivas mineras nacionales e internacionales. El 17 de enero de 2007, varias mujeres quechíes de la comunidad Lote 8 en Izabal fueron víctimas de violaciones sexuales múltiples durante los violentos desalojos realizados por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemalteca del Níquel.
acciones que se realizaron en conjunto con la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Las mujeres fueron violadas delante de sus hijos, igual que durante el conflicto armado. Las violaron de forma múltiple y masiva. La ininquereta no salicaleba lote 8 seshkabali li railal kulmanaran la jali empresa CGN, Compañía Guatemalteca del Níquel. Salichiap 2007, 2008. El conflicto en la comunidad Lote 8 fue provocado por la empresa CGN, Compañía Guatemalteca de Níquel, en el año 2007 y 2008. Causaron estos conflictos para quitar la tierra y desalojar a las comunidades. Los hubieran desalojado de cualquier modo porque quieren esas tierras para ellos. Pues en esos lugares tienen su riqueza la sagrada tierra. Es lo que más ambicionan para ellos. Pero las comunidades se armaron de valor y se buscó el respaldo en las instituciones que velan por los pueblos, pues así se dicen llamar en nuestro país, Guatemala. Pero no es así. Me di cuenta que los que deberían de velar por nuestro pueblo favorecen más a los grandes ricos, mientras que nuestros derechos como pueblos indígenas no son tomados en cuenta. Así es como me doy cuenta de cómo la comunidad Lote 8 se armaron de valor y ahí se quedaron. Permanecieron ahí hasta el día de hoy. Es más, yo pienso que ellos nunca se irían de ahí. ¿Por qué? Porque la tierra se les fue entregada a ellos. Se la dejó su madre, su padre, sus abuelos y sus abuelas, desde tiempos ancestrales. Por eso se quedaron. ¿Y a dónde más podrían irse? ¿En dónde más podrían ubicarse? No tienen derecho a sufrir por esa situación. Yo me doy cuenta y me duele mucho lo que sufrieron mis compañeros. Ojalá solo los hubiesen sacado, solo los hubiesen corrido, y no fue así. Hay un gran daño que causaron los que fueron a hacer el desalojo. Pues fueron la violación sexual y el trauma en sus vidas que causaron a 11 mujeres y les dijeron: cerrá tu boca, no hables, si hablas te vamos a matar. Es cierto que pasaron unos años desde que pasó el problema, pero nosotras empezamos a reunirnos a ver qué es lo que podíamos hacer, porque nos dimos cuenta que nos dejaron totalmente sin nada. Destruyeron todas nuestras cosas y es por eso que decidimos actuar, porque teníamos esa gran tristeza en nuestro corazón. Empezamos a reunirnos, platicamos entre nosotras. Incluso invitamos a los líderes de la comunidad para ver qué se podía hacer, y entonces fue cuando decidimos poner la denuncia. La violencia sexual y la violencia por trauma, ¿verdad? Porque en el área se dan mucho los linchamientos, también las violaciones sexuales que no son consideradas dentro de algunas autoridades locales, no son tomadas en cuenta, aun cuando las mujeres lo hablan. Las mujeres del Lote 8 guardaron silencio durante muchos años por temor a ser rechazadas y estigmatizadas en sus comunidades. El silencio obedece a que la violación sexual no se interpreta como un problema social o como una violación a los derechos humanos, sino como algo que corresponde a la esfera personal. Después de tanto sufrimiento y silencio, las mujeres de las comunidades Sepur Zarco y Lote 8 tomaron la decisión de buscar justicia y resarcimiento por los crímenes cometidos en su contra. Organizaciones de derechos humanos y de mujeres les acompañaron en diferentes formas. Para las mujeres de Sepur Zarco, una de las principales estrategias en la búsqueda de la justicia ha sido la construcción de un espacio organizativo propio. Esto les permitió contar con un espacio de confianza en el que pudieron hablar por primera vez y les permitió formar lazos solidarios muy fuertes entre todas las víctimas. Otra acción derivada de su búsqueda de justicia es la participación en un proceso de construcción de la memoria histórica de las mujeres, que se plasmó en la publicación del libro Tejidos que lleva el alma, memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de la violación sexual durante el conflicto armado.
Esto se realizó en marzo de 2010. Y esta acción política, que fue una decisión primaria de las mujeres que han estado insistiendo desde el inicio de nuestro trabajo en la búsqueda de justicia, nos permitió hacer los enlaces correspondientes no solo con otras organizaciones de derechos humanos y sociales, sino también con funcionarias y funcionarios que fueron sensibilizándose a la posibilidad de la justicia. Cuando iniciamos con el grupo, en sí empezamos con 3 mujeres. Hay un señor que se llama Don Arnoldo allá en la comunidad, que nos reunió y nos preguntó qué fue lo que pasó en la guerra. Nosotras le explicamos la situación, la desaparición de nuestros esposos, de nuestras cosas, de cómo quemaron nuestras casas. Y nos preguntó, ¿qué es lo que les hicieron a ustedes personalmente? Pero no quisimos contarle. Entonces, las 3 mujeres que empezamos nos fuimos a buscar a otras mujeres que sufrieron lo mismo, y cuando estuvimos en grupo con las demás compañeras fue cuando iniciamos a hablar de lo que pasó. Entonces, desde ese momento empezamos a buscar la verdad. Desde ahí inició el camino para encontrar la justicia. El apoyo que se les da de acompañamiento, ¿verdad? Y de fortalecimiento, y también de darle acompañamiento a la familia, de que vean la importancia de que las mujeres dejen ese silencio, ¿verdad? Y empiecen a crear un poco más de conciencia también, no solo en su familia, en la comunidad, como también a nivel nacional, ¿verdad? Que son los casos que se han estado llevando a cabo. Cuando inicié en este proceso y en este grupo, yo estaba muy triste y afectada por lo que pasó. Estábamos enfermas de tristeza por lo que teníamos guardado en nosotras. A nadie le pudimos contar, no tuvimos esa oportunidad. Pero cuando empezamos en este grupo con las demás compañeras, yo sentí que sí me alivié muchísimo, porque pude contar todo lo que me hicieron y todo lo que pasó, y eso me ayudó bastante hasta el día de hoy. Sí, ha habido un cambio en mí misma, porque ya no soy igual a como era antes. Antes yo estaba muy enferma de toda la tristeza que nos causó el problema. Ahora ya siento que estoy más tranquila, pero igual, cuando lo vuelvo a recordar, cuando toco ese tema otra vez, siento como que si estuviera viviendo de nuevo lo que pasó. Pero sí, hubo un cambio en mí al contarlo, aunque lo que pasó lo tengo ahí guardado en mi corazón. Iniciamos el grupo con 4 señoras. Nosotras fuimos buscando en cada comunidad a las mujeres que fueron víctimas. Y así, poco a poco fueron integrándose las mujeres. Y hasta el momento, pues somos un grupo ya de 25 que estamos participando. Pero aún así, no es tan fácil de hablar lo que nos hicieron los soldados. Por el miedo también a ser violentadas, las mujeres no se atreven a organizarse, a salir, participar o a contar. Muchas veces ni a sus vecinas, ¿verdad? Ni a sus familiares, ¿verdad? Si no viven ese dolor internamente. Y como comentaban ellas, también a veces no es el momento, decía, ¿verdad? Porque si uno habla en ese momento puede ser que hasta las desaparezcan también, ¿verdad? Como se ve en el conflicto armado. Por su parte, las mujeres que sufrieron la violencia sexual en Lote 8 realizaron sus actividades íntimamente vinculadas al trabajo comunitario. Ellas han participado activamente en la lucha por obtener los títulos de propiedad de las tierras donde habitan. La comunidad integrada por familias jóvenes le da especial importancia a la denuncia ante la opinión pública, ya que les ayuda a generar fuerza a favor de sus demandas de justicia. Después de largos años de silencio y sufrimiento, las mujeres del Lote 8 deciden hablar sobre la violencia sexual a la que fueron sometidas. Las mujeres del Lote 8 no quisieron presentar sus demandas de justicia en las cortes guatemaltecas, ya que desconfiaban del sistema de justicia nacional.
En 2011, 11 valientes mujeres de la comunidad deciden presentar una demanda civil en Toronto, Canadá. Demandan al resarcimiento ante la empresa Hut 8 Minerals, propietaria de la compañía guatemalteca del níquel cuando se produjeron los hechos, por las violaciones sexuales de las que fueron objeto. La denuncia la pusimos allá, en Canadá, no aquí en Guatemala, porque sabemos que aquí en Guatemala nunca va a haber justicia. Nos hemos dado cuenta de todo el daño que nos han hecho y nunca se ha hecho justicia. Por eso nosotros decidimos poner la denuncia allá, para que se dé cuenta todo el mundo de lo que realmente nos hicieron. No pusimos la denuncia acá porque nos dimos cuenta que el gobierno que estaba en ese momento estaba enterado de lo que estaba pasando aquí, en nuestras comunidades. Tenían conocimiento de lo que estaba haciendo la CGN y yo pienso que hasta tal vez firmaron el documento para que nos desalojaran. En ese lugar sufrimos mucho las mujeres, incluyendo niños y ancianos. Todos sufrieron lo mismo y por eso decidimos poner la denuncia allá en Canadá, para que también sepan allí lo que realmente estaba haciendo la CGN aquí. Años después del problema, nos decidimos a poner la denuncia. Nos habíamos tardado un poco porque en el momento del desalojo, nosotras no nos sentíamos muy bien. Nos quedamos muy tristes, enfermas. Nuestro cuerpo no era el mismo antes del momento en el que fue el desalojo. Destruyeron todo lo que teníamos. Al siguiente día no podíamos denunciar porque estábamos con una gran tristeza. Pasaron unos años y fue entonces cuando nos llegaron a visitar la gente de Derecho en Acción y decidimos entre nosotras las mujeres poner la denuncia. Cuando nos llegaron a visitar nos sentimos muy felices porque una se siente que está acompañada y apoyada. Así nos pasó a nosotras. Llegaron los de Derecho en Acción y nos empezaron a organizar y poco a poco empezó a despertar nuestra mente y ahí fue donde inició que nosotras fuéramos a poner la denuncia. Yo creo que hasta ahora vamos a seguir adelante en nuestra lucha. En todo este proceso que estamos llevando, no hemos tenido respuesta de la empresa Hut 8 en Canadá. Lo que ha dicho la CGN acá en el store cuando se enteró de la denuncia fue que ellos no habían hecho nada, que no era cierto lo que estábamos diciendo y que más bien ellos están apoyando a las personas con alimentación y otras cosas. Pero en realidad no aceptan el error de lo que ellos nos hicieron. En su lucha por alcanzar justicia, las mujeres de Sepur Sarco han contado con el respaldo y acompañamiento de organizaciones feministas de derechos humanos. La Alianza Rompiendo el Silencio, con el objetivo de contribuir a promover transformaciones en las vidas de las mujeres. Ha brindado acompañamiento psicosocial, formación en derechos de las mujeres y apoyo legal. Esta alianza está conformada por el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP, Mujeres Transformando el Mundo y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG. Las demandantes del lote 8 cuentan con el respaldo de la organización canadiense Rights Action, así como también el apoyo solidario de la firma de abogados Klippensteins que las representa en Canadá. Estos casos civiles están destinados a sentar precedente en los tribunales de Canadá, a fin de romper la impunidad que gozan las empresas de la industria extractiva. De las mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales durante el desalojo violento en su comunidad, 11 de ellas toman la decisión, conjuntamente con su comunidad, de presentar una demanda legal en Canadá para exigir justicia y resarcimiento. Lo hacen junto con otras 2 demandas. En el año 2009, otras personas del store Izabal fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Concretamente, durante una protesta pacífica,
de pobladores del barrio La Unión de El Estor y Zabal, quienes querían impedir otro desalojo violento en la comunidad Las Nubes de Izabal. La Guardia de la Seguridad Privada de CGN los reprime y como resultado de eso fue asesinado el profesor Adolfo Ich, un dirigente comunitario de Izabal, y fue gravemente herido, dejándolo parapléjico, el joven Germán Chuba. Estas dos, la viuda de Adolfo Ich decide presentar también una demanda legal en Canadá, así como el joven Germán Chub. Es decir, fueron 3 demandas legales las que se presentaron en los tribunales de justicia de Canadá. Hasta el día de hoy, todavía prevalece la impunidad ante los hechos ocurridos en Sepursarco y Lote 8. La debilidad del sistema de justicia, la inseguridad y la remilitarización del país son grandes obstáculos que impiden romper con esa impunidad. Sin embargo, las mujeres que sufrieron violencia sexual en Sepursarco y Lote 8 están decididas a seguir adelante para alcanzar la justicia. Con su lucha, buscan el resarcimiento por todo lo sufrido y romper con el estigma social que les marcó por tantos años. Pero lo más importante es que al hacer justicia, estas valientes mujeres quieren impedir que actos brutales como los que ellas vivieron se repitan en otras mujeres de Guatemala. Sí, estoy muy contenta de participar en esta lucha para conseguir justicia. Como les decía, ahora ya no tengo miedo porque es verdad lo que estoy diciendo y estoy muy contenta con lo que está pasando hasta el momento. Estoy dispuesta a seguir adelante para conseguir justicia por lo que sufrí en mi propia carne, por lo que viví y también para que las demás personas se enteren de qué fue lo que pasó. Esa es la meta que tengo en mi mente, porque fue una decisión mía la de conseguir justicia. Esa es mi meta. Que hablen, ¿verdad? Que rompan ese silencio y de que tengan confianza también de que la vida puede cambiar y de que podemos transformar esas cosas, ¿verdad? De que también podemos aprender de las cosas negativas y que podemos juntarnos con otras mujeres y que así va a crecer también nuestra voz, nuestra unidad, nuestra ayuda y que sigamos defendiendo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra tierra, nuestra familia, que sigamos luchando. Es mucho lo que todavía falta por hacer para lograr que las mujeres quechíes del Polo Chic alcancen una verdadera justicia. El apoyo de más organizaciones sociales, nacionales e internacionales es de vital importancia para estimular la búsqueda de la justicia. Como parte del proceso de denuncia y como resultados positivos y concretos obtenidos en el mismo, en 2012, las mujeres de Sepursarco testificaron en audiencias preliminares en el Juzgado de Alto Riesgo en la ciudad de Guatemala. Esta acción penal tiene una trascendencia histórica, no solamente por ser la primera vez que en Guatemala se presenta en los tribunales una querella por violencia sexual durante el conflicto armado, sino porque también se trata del primer proceso penal por esclavitud sexual que se ventila en un tribunal nacional. Es indispensable mantener y fortalecer ese apoyo, ya que para alcanzar la verdadera paz y democracia en Guatemala, debemos ponerle fin a la violación de los derechos humanos, los crímenes sexuales, la violencia y el abuso en contra de la mujer. La lucha que las mujeres de Sepursarco y Lote 8 realizan hoy por alcanzar la justicia es una luz de esperanza para que en nuestro país nunca más se repitan hechos tan vergonzosos y violentos. Nuestra tierra merece un futuro mejor y para alcanzarlo hay que detener a los que históricamente abusan del poder y la fuerza. En memoria de Magdalena Pop.